Gracias a Dios por este nuevo día. Estamos cambiando, estamos tratando de agilizar todo lo que hacemos, porque como ahora ya tenemos las reuniones presenciales, pero hay gente que nos ha pedido la grabación, entonces por esa razón la estamos haciendo. Los que están presentes pues la miran dos veces, la miran en vivo y luego la pueden ver en su casa. Pero pensando en los demás que no viven aquí en Saltillo o que viven pero no pueden asistir por alguna razón, es que estamos grabando. Y lo que van a ver a continuación, después de haber orado, será los anuncios. Ahí están en las diapositivas que Dani va a presentar. Después de los anuncios vamos a tener otro canto y luego vendrá la predicación. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por el inicio de este nuevo día y nueva semana, y gracias por la predicación y todo lo que vamos a hacer aquí para la honra y la gloria tuya. Bendice a los hermanos que pues cada semana, Señor, nos hacen el favor de escucharnos. Tú conoces la vida de cada uno de ellos. Gracias por las reuniones presenciales que nos estás permitiendo tener. Bendice a los que estarán presentes también y a los que han estado. Gracias, Señor. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias también por sus ofrendas. Seguimos con un canto y luego la predicación.
Bueno, pues qué bueno que podemos continuar con la enseñanza de este libro de los Hechos. Y lo primero que quiero que recordemos es de qué hablamos en el capítulo 6, la semana pasada. Enfocamos básicamente dos inconvenientes que siempre enfrentaremos en la misión y en el reino. Número 1, conflictos raciales. Y número 2, conflictos religiosos. Y ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy nos toca considerar el capítulo 7 del libro de los Hechos. Y algunos que quizá con diligencia ya por lo menos miraron, ojearon el pasaje, son 60 versículos. Es un capítulo muy largo. Pero vamos a ver la importancia de conectar los puntos de la misión y el reino. La importancia de conectar los puntos de la misión y el reino. Ahora, el asunto de conectar los puntos tiene aplicaciones pedagógicas. Los educadores se valen de esa actividad para desarrollar las habilidades motrices en los niños. Y muchas veces el ejercicio les sirve para descubrir imágenes escondidas y para practicar la secuencia numérica. Por ejemplo, a veces está dibujado, digamos, un caballito, pero son puros números. Entonces el niño con su lápiz tiene que unir 1, 2, 3 y de repente, ¡oh, mira, un caballito! Entonces eso ayuda a los niños. Por otra parte, el concepto de conectar los puntos también tiene aplicaciones empresariales. Cuando una empresa y sus empresarios aprenden a conectar el pasado con el presente, podrán entonces plantear la visión a futuro de la empresa. Nosotros, en este capítulo 7 del libro de los Hechos, queremos aprender a conectar los puntos de la misión de Dios y de su reino. Aprendamos entonces con Esteban, en este capítulo 7 de los Hechos, a conectar los puntos del pasado, el presente y el futuro, para mantenernos enfocados con la visión que Dios tiene a futuro de su reino y de su misión. De esto vamos a hablar, conectando los puntos de la misión de Dios y su reino. Ahora, los puntos del pasado fueron conectados por el sermón de Esteban. Esteban, de una manera magistral, comenzó a conectar los puntos para los judíos que lo estaban interrogando en el Sanedrín. El punto de partida de Esteban fue Abraham. Esteban está ante el Sanedrín, acusado de blasfemia. Dice el versículo 1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? O sea, lo llevaron acusado de blasfemia. Ya vimos el capítulo 6 la semana pasada. Y por esa razón el sumo sacerdote pregunta, ¿es esto así? O sea, ¿es verdad todo esto que dicen de ti? Y ahí es donde Esteban señala su primer punto, Abraham. Dice el versículo 2, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Lo que vamos a hacer básicamente es leer. Hoy no vamos a tener tantas imágenes y además mi manager me dijo que mejor pusiéramos puro texto y está bien. Entonces, aquí es donde Esteban señala su primer punto, el punto de partida. Y señala algo curioso. Cuando Dios trajo a Abraham a la tierra de Canaán, no le dio herencia en ella, pero sí prometió esa tierra para él y para sus descendientes. Y esto aun cuando Abraham no tenía hijos.
Dice el versículo 3, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. O sea, ni siquiera 1 metro cuadrado. Dice, ni aún para asentar un pie. Pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Este es el punto de partida, Abraham. Entonces, Abraham es conectado con José. Esteban conectó el punto de Abraham con José. Y lo primero que nos enseña este pasaje es que José fue rechazado por sus hermanos. Dice en el versículo 9, y de hecho vamos a ver los versos 9 al 19. Dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Entonces, los patriarcas rechazaron a José, pero Dios estaba con él, dice el verso 10, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. De manera que a partir de aquí, a partir de José, Esteban nos va a presentar 3 rechazos. Y el primero de estos 3 rechazos es precisamente José. José fue rechazado por sus hermanos. Dice el versículo 11, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hay que recordar que la promesa que Dios le había jurado a Abraham era la tierra. Esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Versículo 18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestros padres, con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Entonces, aquí tenemos el primer punto de partida. Bueno, el punto de partida fue Abraham. Después, Esteban conectó a Abraham con José. Y ahora, en tercer lugar, Esteban va a conectar el punto de José con Moisés. Estamos aprendiendo cómo conectar los puntos, cómo lo hizo cómo lo hizo Esteban. Y Esteban ahora va a conectar el punto de José con Moisés. Lo único que estoy haciendo es leyendo el pasaje. Ahora vamos a leer los versos 20 al 41. Estamos en el
capítulo 7 del libro de Hechos. Y dice en el versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Ahora, Esteban no nos explica por qué. Simplemente nos dice que el niño Moisés fue agradable a Dios. ¡Qué tremendo! Es un niño. ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada bueno, no ha hecho nada malo, pero la Biblia dice que le agradó a Dios. Versículo 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Esto nos enseña que Moisés jamás perdió su identidad. A los 40 años, él tomó la decisión de visitar a sus hermanos de raza. Él siempre supo que él era hebreo, que él era israelita, y ahora quiere visitar a sus hermanos de raza. Versículo 24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Por defender a uno de sus hermanos de raza, pues mató a un egipcio. Versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¡Qué tremendo! Moisés tiene una misión de parte de Dios. La misión que Dios le ha dado es darle libertad a su pueblo. Y pensó que sus hermanos lo iban a entender. Pero aquí el pasaje dice que ellos no lo entendieron así. Ahora, ¿qué dice el verso 26 y 27? Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, aquí en este caso 2 hebreos, y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó, noten esta expresión, le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Y aquí es donde Esteban nos presenta el segundo rechazo. Número 1, José fue rechazado. Número 2, Moisés fue rechazado. Dice el versículo 28, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Entonces vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ahora, noten, por favor, de manera muy especial, muy cuidadosa, noten el verso 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora ven, te enviaré a Egipto. ¡Qué tremendo! He descendido. ¿Dónde vive Dios? En el tercer cielo, dice la Biblia. De manera que desde su morada santa en el tercer cielo, Dios tomó el cuidado de descender a la tierra para librar al pueblo israelita de la esclavitud. ¡Qué tremendo esto! Y obviamente para librarlos de la esclavitud en Egipto, Dios ha designado a una persona y esa persona es Moisés. Moisés será el instrumento de Dios para darle libertad a su pueblo. Por eso la última frase aquí en el verso 34 dice:
Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, sigue predicando Esteban, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Fue Moisés el que profetizó, un profeta como yo. Y obviamente el cumplimiento de esa profecía es en la persona de el Señor Jesucristo. Él es el profeta como Moisés. Y esto los judíos lo estaban entendiendo perfectamente bien. Entonces tenemos los puntos conectados. Comienza con Abraham. Después de Abraham, Esteban conecta a Abraham con José. Después de José, Esteban conecta a José con Moisés. Y ahora, en cuarto lugar, Esteban conecta el punto de Moisés con los profetas. Vamos a leer aquí los versículos 42 al 41. Pero déjenme avanzar en la lectura. Estoy en el verso, voy a leer desde el 38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Moisés fue rechazado, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Ahora, para unir el punto de los profetas, Esteban citará al profeta Amós. Y déjenme primeramente les leo el pasaje del profeta Amós en Amós capítulo 5, versículo 25 al 27. Dice, me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestro Dios que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Ahora, ¿cómo lo predicó Esteban? Dice aquí en el versículo 42, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Aquí ya sabemos, se trata del profeta Amós. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Esteban también enfoca el lugar más sagrado para los judíos, o sea, el templo, recordándoles que comenzó como una tienda de campaña en el desierto. Dice el verso 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Esa tienda de campaña, el tabernáculo, la tuvieron por 40 años en el desierto. Pero con Josué la introdujeron en la tierra prometida, dice el verso 45, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con José al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. De manera que fue hasta que David
tuvo en su corazón el deseo de construir algo más sólido y permanente, que Dios permitió la construcción del templo. Ahora ya sabemos un poquito la historia. Dios no le permitió a David que lo hiciera, sino a su hijo Salomón. Dice aquí, comenzando en el verso 46, hablando de David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. ¿Cuál profeta? Bueno, aquí Esteban está uniendo el punto de los profetas. Empezamos con Abraham, conectó a Abraham con José, conectó a José con Moisés y está conectando a Moisés con los profetas. Y aquí el profeta del cual está citando Esteban es el profeta Isaías. En los versículos, el capítulo 66, en los versículos 1 y 2. Pero aquí hay algo curioso, porque Esteban les cita las palabras del profeta Isaías, pero hay algo que no les dice. Y eso es lo que debemos enfocar. Esteban cita las primeras palabras del capítulo 66. Obviamente, para ellos no existían la división de capítulos y versículos. Esteban solamente cita la primera parte del capítulo. Para nosotros está citando el versículo 1, capítulo 66, versículo 1 y la primera parte del verso 2. Y dice de esta manera: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Hasta ahí cita Esteban. Vamos a ver cómo lo dice. Estamos en el capítulo 7 y en el versículo, voy a leer desde el 48 otra vez. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano estas cosas? Hasta aquí, como ya dije, está citando lo que ya leímos de Isaías. Pero lo que no les dice es lo que debemos enfocar. Y obviamente, lo más probable es que ellos lo sabían de memoria. La última frase del verso 2, en Isaías 66, verso 2, dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. O sea, el templo es bueno. El templo es importante, pero no necesitamos un templo físico para tener una relación viva con el Dios vivo. Y en cuanto a nosotros, la Escritura nos enseña que el templo de Dios, ahora en este tiempo, es nuestro cuerpo. Dice allí en 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién habló por boca de los profetas? Claro que sí. El Espíritu Santo habló por medio de los profetas. Y por eso Esteban le dijo a los israelitas que ellos siempre estaban rebelándose contra el Espíritu Santo al rebelarse contra los profetas. Miren cómo lo dice en el versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¡Qué tremendo!
Dice, vuestros padres persiguieron a los profetas y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Obviamente el justo es el Señor Jesucristo. De manera que al rebelarse contra los profetas, se están rebelando contra el Espíritu Santo. Al rebelarse contra los profetas, al no obedecer las palabras, al resistir a los profetas, están resistiendo al Espíritu Santo. De manera que este es el tercer rechazo. Número 1, José fue rechazado. Número 2, Moisés fue rechazado. Número 3, los profetas fueron rechazados. Ahora, ya les habló antes del templo, diciendo que Dios no habita en templos hechos de mano, etc. Ahora, válgame la expresión, está poniendo el dedo en la llaga. Aquí en el versículo 53, donde dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ellos sabían la importancia de la ley. Ahora, Esteban no está hablando contra la ley de ninguna manera. Dice, la recibieron por disposición de ángeles, pero no la guardaron. O sea, qué bueno tenerla, pero es muy importante obedecerla. A Dios no lo impresionamos con nuestro conocimiento. A Dios no lo impresionamos con todo lo que sabemos de las Escrituras. Lamentablemente, los líderes religiosos de Israel no tuvieron la habilidad motriz espiritual para unir los puntos, para ver lo que Esteban les estaba señalando, de Abraham a José, de José a Moisés, de Moisés a los profetas. Estos fueron los puntos del pasado unidos por Esteban en el sermón que les predicó. Estamos aprendiendo cómo se conectan los puntos del pasado, del presente y del futuro para mantenernos enfocados en la visión que Dios tiene para su misión y su reino. Los puntos del pasado que ya hemos visto aquí en este capítulo 7, Abraham, José, Moisés y los profetas. Ahora, avancemos. Solamente estamos leyendo el capítulo 7 de Hechos. Los puntos del presente, ya hablamos del pasado. Ahora, los puntos del presente, y obviamente se trata del presente de Esteban. Los puntos del presente se conectaron en la vida de Esteban. El presente de Esteban es nuestro pasado. Hay que recordar esto. El presente de Esteban, hace 2000 años, obviamente, es nuestro pasado. Ahora, el punto de partida en el presente de Esteban comienza con Juan el Bautista. Así como Esteban tuvo un punto de partida para conectar los puntos del pasado, comenzando con Abraham, la Escritura nos da también un punto de partida para conectar los puntos del presente de Esteban. Y aquí todo comienza con Juan el Bautista. Miren en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 6. El Evangelio de Juan. El primer capítulo. Después de hablar de la eternidad, del verbo, dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Obviamente hace referencia a Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora ya sabemos, ¿qué hicieron con Juan el Bautista? Lo mataron. Lo mataron. Y lo rechazaron. De manera que al rechazar a Juan, están rechazando al que lo envió. O sea, están rechazando a Dios el Padre, porque Él fue quien lo envió. Y así como vimos 3 rechazos en los puntos del pasado, también veremos 3 rechazos en los puntos del presente, comenzando con Juan. Al rechazar a Juan, están rechazando
al Padre. El siguiente punto que la Escritura conecta en el presente de Esteban es el mismo Señor Jesucristo. O sea, de Juan al Señor Jesucristo. Y todos sabemos que el Hijo fue enviado por el Padre. De hecho, textualmente, 1 de Juan 4:14 nos dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Y qué hicieron con el Hijo? Lo mataron. En su sermón, en el pórtico de Salomón, que Pedro predicó, los acusó de esto. Dice, recordemos el capítulo 3, versos 14 y 15. Dice, mas vosotros negasteis al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Los está acusando de haber matado al Señor Jesucristo. Al conectar los puntos del presente de Esteban, nos damos cuenta entonces que Jesús es el segundo que fue rechazado por la nación de Israel. Primero, rechazaron al Padre al rechazar a Juan el Bautista. Segundo, rechazaron al Hijo al matar al autor de la vida. ¿Cuál será el tercer punto para conectar en el presente de Esteban? ¿Alguien? Por supuesto que sí. El tercer punto para conectar en el presente de Esteban es el mismo Esteban. Él es el tercer punto, de Juan el Bautista al Señor Jesús, del Señor Jesús a Esteban. Y otra cosa que veremos es que Esteban también será rechazado. Este será el tercer rechazo del presente de Esteban. Vamos a seguir leyendo Hechos capítulo 7 y para ver el desenlace en este rechazo de Esteban. Dice el verso 54. Oyendo estas cosas, lo que acaba de predicarles, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Hasta ahí. Verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Ahora estamos para unir los puntos del futuro. Hemos aprendido a unir los puntos del pasado. Abraham, José, Moisés, los profetas. Hemos unido los puntos del presente de Esteban. Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, Esteban. Los puntos del futuro los conectaremos a partir de Esteban. El punto que conecta a Esteban con nuestra historia se llama Saulo de Tarso. Lo repito. El punto que conecta a Esteban con nuestra historia se llama Saulo de Tarso. Vamos a leer otra vez el verso 58. Ahora lo vamos a leer todo. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, punto y coma. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahora, en ese tiempo, Saulo era un joven, como dice aquí, era un joven rabino, recién egresado de la escuela rabínica. Había sido instruido a los pies de Gamaliel. Su papel, en este caso y en esta ocasión aquí, era consentir en la muerte de Esteban y cuidar las ropas de los que lo martirizaban. Unos, 20 o 25 años, quizá 30, más adelante, el mismo Saulo, ya convertido en el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, daría testimonio de esto que les estoy diciendo. Dice allá en Hechos capítulo 22 y el versículo 20.
y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo. Yo mismo también estaba presente, dice Saulo, Pablo en este caso, y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Ahora, es interesante que la palabra testigo que Pablo usa aquí es una palabra que viene del griego en este contexto. La palabra martus, de la cual proviene el término mártir. ¿Qué están haciendo? Están apedreando a Esteban. Allí lo matan. De manera que en toda la extensión de la palabra, Esteban fue el primer mártir de la causa del Señor Jesús. Un mártir es uno que da testimonio mediante su muerte. Bien se podría decir de Esteban lo mismo que Hebreos 11:4 dice de la fe de Abel. ¿Qué dice Hebreos 11:4? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, aún muerto, Abel sigue hablando por su fe. Ese es lo que nos dice Hebreos 11:4. ¿Qué podríamos decir de Esteban? Y muerto, aún nos enseña a conectar los puntos del reino y de la misión de Dios. Terminemos la lectura de este capítulo 7. Dice aquí en el versículo 59. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mientras lo apedreaban, elevó dos oraciones, dos peticiones específicas al Señor Jesús. Dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y también oró diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Buenas noches aquí, buenos días allá. Así es la muerte del creyente. Ahora, ¿cuál será el siguiente punto para conectar después de Saulo? En esta conexión de puntos del futuro de Esteban, comenzando con Juan el Bautista, luego el Señor Jesús y después Saulo de Tarso, ¿cuál será el siguiente punto para conectar después de Saulo de Tarso? El siguiente punto no es una persona. El siguiente punto es un cuerpo de hombres y mujeres, regenerados por el Espíritu Santo, bautizados bíblicamente y llamados a servir a Dios en todas las naciones, siendo enviados desde un lugar específico y conectados o conectándose con otros cuerpos locales en alianzas estratégicas para la extensión del reino y el cumplimiento de la misión de Dios. O sea, nosotros somos el siguiente punto de conexión. Y obviamente cada creyente, cada iglesia que ha existido en la historia, cada iglesia que es del Señor Jesucristo. Hemos hablado de la importancia de conectar los puntos para mantenernos enfocados en la visión que Dios tiene para su misión y su reino. Esteban conectó los puntos del pasado en su sermón de Hechos capítulo 7. Abraham, José, Moisés y los profetas. Puntos del pasado. La Escritura nos enseña a conectar los puntos del presente de Esteban. Juan el Bautista, el Señor Jesús y Esteban. Y los puntos del futuro, el futuro de Esteban, los conectamos a partir de Esteban, recordando que su futuro es nuestro pasado. Esteban, Saulo de Tarso, o sea, Pablo, y el cuerpo de Cristo, la iglesia de hoy. Al entender esto, sabemos que no tan solo contamos la historia, sino que somos parte de esa historia. Se trata
de la historia de Dios. Y la pregunta para reflexionar es, ¿estás haciendo tu parte? ¿Estás comprometido con la misión de Dios, con el reino de Dios? Como está siendo costumbre para nosotros, ¿por qué no se toman de la mano? Ahí, el papá, la mamá, los hijitos, y se ponen a orar, dándole gracias a Dios por este día, orando por lo que hayan aprendido, por lo que se requiera poner en práctica. Vamos a orar. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel. Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel.